Revelado, los 7 misterios siniestros de brujas embrujadas que aterraron a 1000 almas en la noche. Las calles del pequeño pueblo de Santa Lucía parecían susurrar, cargadas de historias olvidadas, ecos de antiguas leyendas que volvían con cada caída del sol. Clara, una madre de 35 años, trabajadora incansable de una fábrica de textiles, se movía entre la penumbra de la noche, anhelando llegar a fin de mes para darle a su hija Sofía, una chiquita de 8 años, un poco de alegría en medio de la lucha. Sin embargo, una sombra pesaba sobre su hogar, el temor constante que emanaba del vecindario desgastado y violento. Esa noche, mientras la máquina de coser rugía como un monstruo hambriento, su celular vibró de repente. Un escalofrío recorrió su espalda al leer: los 7 misterios de las brujas embrujadas te están observando. Clara se rió nerviosamente, pensando que era otra broma de mal gusto, pero aquel mensaje se enredó en su mente, como una telaraña oscura. La inquietud fue creciendo a medida que sus vecinos comenzaban a desaparecer, uno a uno, dejando atrás solo ecos de sus risas que parecían desvanecerse en el viento. Con cada amanecer, el aire se sentía más pesado y la atmósfera, más densa. ¿Qué sucederá si desaparecemos como ellos?, se preguntaba Clara mientras se asomaba a su ventana, sus manos temblorosas aferrándose al marco. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, escuchó un crujido sutil fuera de su casa. El latido de su corazón era un tambor descontrolado. Afuera, una figura se deslizó entre las sombras, una anciana, sus ojos centelleantes escondían siglos de secretos. Las brujas están aquí para venganza, murmuró. La voz sonaba como si el viento llevara a Clara hacia un abismo de terror. Las historias de traiciones antiguas y rituales oscuros se aferraban a ella como un manto pesado. Aquella anciana parecía un presagio, una portadora de advertencias que Clara no podía ignorar. Desesperada, decidió investigar, separando la realidad de la ficción. Un sudor frío empezaba a empaparla, como si el mismo pueblo intentara tragarla en sus leyendas. Se adentró en la biblioteca del pueblo y encontró un antiguo libro, cuyas páginas estaban amarillentas y llenas de polvo. Los 7 misterios de las brujas embrujadas era el título que temblaba ante sus ojos. Cada misterio, cada nombre, se relacionaba con los vecinos desaparecidos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las historias incesantes y entrelazadas alimentaron su miedo, la verdad se tornaba en un monstruo con 1000 caras. Todo apuntaba a un oscuro secreto que conectaba a quienes una vez fueron pilares del pueblo. Esa noche, mientras el reloj sonaba ominosamente, el aire se volvió más frío, más opresivo. Clara sintió una presencia detrás de ella, un susurro helado recorría su espalda. Justo en ese instante, su hija apareció detrás de la puerta entreabierta. «Mamá, ven», gritó Sofía, sus ojos reflejando el brillo de algo oscuro que acechaba a sus espaldas, con miradas cómplices que se asomaban aguardando la llegada de la noche. Clara sintió que la verdad que había perseguido podría ser aún más aterradora de lo que se atrevía a imaginar. ¿Qué misterios se desatarían en la confrontación con el oscuro legado de su comunidad? La noche se cerró sobre Santa Lucía como un ropaje oscuro, sofocante. Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si la sombra misma del pueblo la envolviera en un abrazo escalofriante. Sofía, todavía pequeña e inocente, no comprendía la gravedad de la situación. A su lado, la niña miraba con curiosidad a la anciana que, de repente, se había materializado entre las sombras de la calle. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó Sofía, aferrándose a la pierna de Clara. La mirada de la anciana era penetrante, como si pudiera ver a través de su piel hasta alcanzar su alma. Clara sintió un escalofrío recorrerla y, al responder, su voz titubeó. «No lo sé, cariño, pero parece que tiene algo que decir». La anciana dio un paso adelante.
Si quieres salvar a tu hija, debes advertirle que el tiempo apremia. Las brujas no perdonan, sentenció con una voz que vibraba como un eco lejano. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La palabra brujas resonó en su mente, recordándole la advertencia del antiguo libro. ¿Qué sabes de ellas?, preguntó Clara, con una mezcla de temor y desesperación. La mujer no respondió, en lugar de eso, se volvió hacia Sofía, extendiendo una mano temblorosa. Tu luz es lo que ellas desean, dijo, dejando caer un pequeño frasco de cristal sobre el suelo. El frasco rodó y se detuvo a los pies de Clara, chisporroteando con un brillo que emitía un tenue fulgor. ¿Qué es esto?, inquirió Clara, su corazón latiendo salvajemente. La anciana sonrió, pero era una sonrisa amarga, llena de advertencias no dichas. Contiene polvo de estrellas. Úsalo sabiamente. Es la única forma de proteger su alma. Sin esperar respuesta, la mujer se desvaneció en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Clara recogió el frasco, observando los destellos que surgían de su interior. Un ligero viento comenzó a soplar y, de repente, los murmullos del pueblo parecieron levantarse, resonando en ecos distorsionados. Las risas, los llantos y los gritos de quienes habían desaparecido flotaban en el aire, y Clara sintió como su mente se nublaba. Mamá, mira. Sofía apuntó hacia la calle. Clara giró la cabeza y se sorprendió al ver figuras difusas, una bruma de sombras danzantes que parecían invocar a los desaparecidos. Eran como marionetas en manos de un titiritero invisible, moviéndose en sinfonía con el murmullo de la noche. Cada rostro que se asomaba, incluso en su desvanecimiento, parecía lleno de dolor y súplica. El corazón de Clara se hundió. Debemos irnos, Sofía, ahora. Tiró del brazo de su hija, intentando llevarla lejos de aquella manifestación inquietante. Pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó en su interior, clara y fría, como hielo quebrado. Destroza el frasco, y ellos volverán. Miedos antiguos y oscuros brotaron en la mente de Clara mientras el dilema consumía su pensamiento. Las almas que había visto, los rostros de sus vecinos, eran un recuerdo constante de lo que el pueblo había perdido. ¿Pero a qué costo? Su pequeña, su única luz, estaba en juego. Decídete. La voz susurrante aumentó en intensidad, como un tambor que marca el compás del horror inminente. La tensión cortante la abalanzó hacia un punto de quiebre. Clara se dio cuenta de que un momento crucial se aproximaba, una decisión que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su humanidad. Con el frasco en mano, Clara miró a Sofía, cuyos ojos reflejaban tanto miedo como confianza. ¿Qué harás, mamá?, preguntó la niña, temiendo la respuesta. Clara sintió la presión del destino en su pecho. Era el momento de enfrentar la oscuridad, pero ¿qué misterios se liberarían si seguía el consejo de la anciana? La respiración se tornó rápida, casi frenética, mientras el viento aullaba alrededor de ellas, llevándose consigo los ecos de las almas perdidas. Clara se acababa de dar cuenta de que el peligro no era solo externo, sino que acechaba dentro de su propia alma. Con el pulso acelerado, Clara tomó una decisión que marcaría su destino y el de su hija. Y con un movimiento decisivo, se inclinó hacia el frasco que titilaba entre sus manos. ¿Qué pasaría si lo rompía? ¿La salvación o la condena? ¿Qué misterios antiguos estaban por desatarse? El viento pareció detenerse en el instante en el que Clara tomó su decisión. Con el frasco aún titilando, buscando captar su atención, una oleada de recuerdos la invadió, risas de Sofía, los días soleados, los abrazos cálidos. La vida que conocía se desmoronaba en un momento. Con un grito ahogado, lo aplastó contra el suelo, el cristal estalló en 1000 pedazos, y una luz deslumbrante emergió del polvo, elevándose hacia el cielo estrellado como una súplica desesperada. La bruma que envolvía el pueblo pareció cobrar vida, retorciéndose alrededor de Clara y Sofía, un torrente de sombras y ecos gritando en una sinfonía escalofriante. Las voces perdidas, las almas en pena, se alzaron en un clamor lastimero, agudos y desgarradores. ¿Qué has hecho? La voz resonante volvió a surgir en su mente, llena de furia. Íntima y reveladora, la verdad ha sido desatada. Clara cerró los ojos, sintiendo que la línea entre el horror y la esperanza se desdibujaba.
La luz del frasco se convirtió en una tormenta de recuerdos flotantes, seres queridos, amistades olvidadas, todos atrapados en un limbo. Había liberado a los perdidos, pero a un costo. Sofía, aterrorizada, se aferró a la pierna de su madre. «Mamá, ¿por qué lloran? ¿Qué pasa?» Clara tragó saliva, sintiendo el terror subir por su espina dorsal como un veneno. «Ese es el precio de la elección, Sofía. No debía haberlo hecho». Las sombras alrededor de ellas comenzaron a tomar forma, como marionetas ansiosas, cada rostro mostrando dolor y súplica, buscando una razón, un propósito en su libertad. Algunas fueron de aquellos que conocía, amigos y vecinos, otros eran desconocidos, figuras distorsionadas que llevaban el peso de historias olvidadas. De súbito, un grito desgarrador brotó desde la oscuridad. «Regresa lo que has robado. Devuélvenos lo que es nuestro». El aire se volvió helado, los lamentos se intensificaron y Clara sintió una presión creciente en su pecho. Estaba tan enredada en el caos que no se dio cuenta del peligro inminente. Unas garras frías y etéreas comenzaron a acercarse a ella, buscando atraparla, como si quisiera arrastrarla a la penumbra. «Mamá, corre». Sofía gritó, rompiendo el hechizo momentáneo del terror. Clara, llevada por la instintiva protección hacia su hija, tomó la mano de la niña y comenzó a correr. Atravesaron la calle, el aire impregnado de un horror palpable. Cada puerta y ventana parecía cerrarse rápidamente, como si el pueblo mismo se volviese en su contra. Las almas ahora parecían estar unidas, formando un laberinto de sombras que obligaba a Clara y a Sofía a titubear. «Haz que se detengan», clamó Sofía, su voz entrecortada por el pánico. Clara recordó lo que la anciana había dicho, el polvo de estrellas. «Debo encontrar otra manera». Pensó, buscando en su mente, un túnel de luz brillante irrumpió a la derecha. «Hacia allí», gritó. La halló, sin mirar atrás, solo los ecos de los lamentos y las advertencias resonando en sus oídos. La luz prometía refugio, pero Clara sabía que en cualquier momento podía tornarse en una trampa mortal. Cuando llegaron al umbral del túnel, Clara se sintió estancada. La luz comenzó a desvanecerse y recordó las últimas palabras de la anciana, resquebrajándose entre sus pensamientos. «Las brujas no perdonan». Fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental. En su intento de hacer lo correcto, había desatado una oscuridad aún mayor. Desde la profunda penumbra del túnel, una silueta comenzó a emerger, con siseos que rozaban su piel como un aliento gélido. Algo atrapante y seductor se movía entre las sombras. «¿Has despreciado el poder que te otorgué?», dijo una voz suave, tan antigua como el tiempo, resonando desde el túnel. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara, pero su instinto la empujó hacia adelante. ¿Podría ser la última oportunidad para salvarse a ella y a su hija? «Debo enfrentar esta sombra antes que sea demasiado tarde», pensó Clara, apretando la mano de Sofía, mientras la figura en el túnel seguía acercándose, balanceándose inquietantemente. Lo que sea que estaba al acecho en la oscuridad quería más que su libertad, quería venganza. Clara respiró hondo, el frío regalándole un instante de lucidez. Lo que había liberado la llevaría a un abismo que no podía ni imaginar. «Sofía, dile a la luz que regrese a nosotras», pronunció, cerrando los ojos y aferrándose a su pequeña, como si el amor fuera un escudo contra la oscuridad que se acercaba. La pregunta se formó en su mente, una exigente inquietud que resonaba con fuerza cada vez más fuerte. ¿Sería su amor suficiente para enfrentar el horror que había desatado? Y en ese oscuro umbral, Clara estaba a punto de descubrir que las brujas no eran las únicas que escondían secretos. La figura en el túnel, una sombra vieja como el tiempo, comenzó a cobrar forma. Clara pudo distinguir un rostro, pero era un rostro que no podía recordar, como si su mente lo hubiera borrado a propósito. Sus ojos negros como el abismo se clavaron en los de Clara, llenos de conocimiento y de resentimiento. «No puedes escapar de lo que has desatado», susurró la voz, envolviendo a Clara en un frío gélido que parecía penetrar hasta sus huesos. Sofía apretaba la mano de su madre, inquieta y aterrorizada. «Mamá, ¿qué quiere de nosotras?», preguntó la pequeña, su voz temblando. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, amenazando con romperse. La luz del túnel parpadeó, como si vacilara ante la tensión en el aire,
y Clara sintió que no había tiempo que perder. «Debemos irnos, Sofía». «Ahora», gritó, arrastrando a su hija hacia adelante mientras la sombra se deslizaba más cerca, susurros de advertencia resonando en las profundidades del túnel. Clara no podía dejarse llevar por el pánico, sabía que tenían que encontrar la salida, un lugar donde pudieran estar a salvo de lo que había liberado. Pero, había un lugar seguro en este mundo, las paredes del túnel parecían moverse, como si el mismo espacio estuviera vivo. La luz se volvió opaca, transformándose en un laberinto de sombras. Clara intentó recordar las historias que las mujeres del pueblo susurraban entre risitas nerviosas. Leyendas sobre las brujas y la oscuridad que llevaban dentro, historias de sacrificios y angustias, de pactos sellados con sangre. «Todo lo que das tiene un precio», resonó la voz de la sombra, y Clara comprendió. Cada sacrificio, cada decisión tomada en la desesperación, ofrecía a cambio solo más dolor. «No solo has liberado héroes y recuerdos, has abierto puertas que deberían permanecer cerradas», las palabras de la sombra calaban en su ser. Sofía, con su inocencia aún intacta, giró su cabeza, buscando en los ojos de su madre una respuesta. Clara se sintió como si estuviera atrapada en una red, sus propias decisiones tejiendo un destino aterrador. La comprensión le golpeó como un puño, el frasco no solo había liberado a las almas en pena, había traído de vuelta lo peor de las leyendas, lo que no debía ser tocado. Un grito desgarrador retumbó en el túnel, como si alguien más lo hubiera escuchado. «Devuélvenos lo que has robado», ecoaron voces, con más fuerza, más ira, un coro de lamentos que reverberaba como un rugido de tormenta. Clara podía sentir la desesperación en cada uno de esos gritos, llenos de sufrimiento eterno. «No puedo». Clara exclamó, su grito perdido en la ola de ecos. «No puedo devolver algo que no sé cómo controlar». Las sombras comenzaron a agolparse alrededor de ellas y Clara sintió que el horror emanaba del túnel. Cada paso que daban parecía llevarlas más profundo al abismo. «Cierra los ojos, Sofía», ordenó Clara, su voz temblando. El entorno giraba, la línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba mientras la sombra se acercaba, cada vez más palpable. «He tomado una decisión. Voy a enfrentarla, a enfrentar lo que sea que necesite para que estemos a salvo». Con un esfuerzo de voluntad, se detuvo, rodeada por una oscuridad que parecía devorar todo, incluso la luz de su esperanza. «Escucha», dijo Clara, con un valor fingido. «Liberaste a tus almas, y no me arrepiento de haberlo hecho, incluso si eso significa enfrentar lo que vendrá». La figura se detuvo, como si aquel desafío lo hubiera sorprendido. «¿Qué estás dispuesta a arriesgar, madre? ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu hija?», preguntó, con un tono burlón que encendió el fuego del desafío en Clara. «Lo arriesgaría todo», dijo Clara, y en su pecho brotó una chispa de determinación. El túnel brilló por un instante, como si su fe fuera suficiente para iluminar la oscuridad. Pero el momento fue efímero. Un viento helado atravesó su cuerpo, llevándose consigo cualquier indicio de esperanza, y en ese instante de calma, algo se rompió dentro del túnel. Un eco aterrador se escuchó detrás de ellas, un crujir de huesos y risas burlonas mezclándose con el destino peor que temían. Sin otra opción, Clara cerró los ojos mientras el horror se desataba, sintiendo cada fibra de su ser gritar en agonía. ¿Podría enfrentar realmente lo que había liberado antes de que fuera demasiado tarde? Con la sombra acercándose, Clara y Sofía estaban en la antesala de lo desconocido, a un paso de las verdades más oscuras y temibles. Y en ese oscuro umbral, el verdadero terror estaba a punto de revelarse, dejando una pregunta gravitando en el aire: ¿qué es lo que habías dejado atrás, y qué precio estabas dispuesta a pagar? La oscuridad engullía a Clara y Sofía. La figura seguía allí, inmóvil, pero su presencia se sentía cada vez más opresiva, como una nube oscura que sofocaba cualquier destello de esperanza. Clara podía escuchar respiraciones entrecortadas, no solo las de su hija, sino ecos de seres perdidos que parecían moverse entre las sombras. Debemos encontrar la salida», murmuró Clara, sintiendo como el aliento le fallaba. Sofía, con los ojos cerrados, intentó aferrarse con más fuerza a la mano de su madre. Era un gesto que le ofrecía un poco de seguridad en medio del caos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, como si el mismo túnel se quejara.
Regresa, regresa lo que nos pertenece, resonó una voz familiar, aunque Clara no pudo determinar su origen. Era un canto antiguo que reverberaba en su mente, trayendo imágenes de noches pasadas, de relatos ahogados en susurros. ¿Qué te pertenece?, gritó Clara, su voz temblando, incapaz de contener el pánico que crecía en su pecho. No tengo nada que devolver. La sombra se movió, su figura distorsionada giró hacia ellas, y el viento helado trajo consigo la esencia de lo que dejó atrás. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No eran solo almas en pena, había algo más, algo maligno que había permanecido oculto. Algo que buscaba venganza. Tú lo desataste, exclamó la figura con voz punzante, y en ese momento, Clara sintió un golpe interno, como si un recuerdo perdido brotara al fin. La imagen de un frasco, pequeño y redondo, resplandeciente bajo la luz de la luna. Su madre, susurrando advertencias sobre lo que había dentro. No toques lo que no entiendes, el eco de esas palabras reverberó en su mente. Clara comprendió que el frasco no solo había liberado recuerdos, sino también rencores acumulados por siglos. Sofía, tenemos que irnos ya, gritó, y empezaron a avanzar, pero algo, una fuerza oscura, era más rápida. La sombra se abalanzó sobre ellas, y Clara la sintió como un abrazo gélido que buscaba consumirlas. Las paredes del túnel comenzaron a cerrarse, pero Clara no podía rendirse. Tuve que abrirlo, dijo, no tienes idea de lo que he enfrentado para rescatar lo que amaba. A medida que hablaba, sintió que un poder la llenaba, un eco de sus propias experiencias, de sus sacrificios. La figura se detuvo, pareciendo contemplar sus palabras. Había un instante de silencio. Sofía, aún aferrada a su madre, sintió que su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una conexión inesperada. Esa sombra, ese espectro atormentado, también había sido una madre, había perdido a su hija. Estamos atrapadas en esto juntas, murmuró Clara, la voz apenas un susurro. Lo sabemos. La sombra hizo un movimiento, un titubeo que mostraba una indecisión que invitaba a la reflexión. ¿Qué te pasó? El laberinto empezó a desvanecerse, cambiando de forma. Una nueva escena emergió de la oscuridad. Clara vio a la sombra envolverse en recuerdos olvidados, de un hogar perdido, de risas infantiles y juegos al atardecer. Las lágrimas empezaron a brotar en su rostro y, al mismo tiempo, comprendió que cada historia tiene varias caras, cada dolor tiene varias causas. Con un grito, la sombra avanzó, sus ojos ahora resplandecían con ira, pero también con desesperación. El precio lo conoces, retumbó, y Clara se dio cuenta, lo que la figura quería no era venganza, sino comprensión. Pero a cada paso que daban hacia ella, la oscuridad se hacía más concreta, convirtiéndose en una presión abrumadora. Sofía temblaba. Clara, balbuceó la pequeña, su voz apenas un hilo. ¿Qué haremos? La figura se acercó, y en un giro inesperado, Clara sintió que la sombra extendía una mano, la invitaba a tomar una decisión. ¿Se atrevería a cruzar esa barrera? Esto no termina aquí, resonó la voz de la figura, cargada de promesas y advertencias al mismo tiempo. El túnel se retorcía, invitándolas a profundizar en su horror. Cada decisión que tomaran las llevaría más lejos de la salvación. Clara miró los ojos de Sofía, buscando el valor en su pequeña, y comprendió que si realmente deseaban salir, debían enfrentarse a lo que había quedado atrás. Pero, ¿estaría dispuesta a sacrificar algo más para asegurarse de que su hija estuviera a salvo? La sombra ofrecía un trato, y Clara sabía que los pactos con el pasado nunca eran sencillos. El destino de ambas pendía de un hilo, lleno de oscuridad, con el eco sutil de los lamentos a su alrededor. ¿Hasta dónde llegarías por tu hija? Volvió a preguntar la sombra, y en ese momento, las sombras se estremecieron, el túnel pareciendo ahora una boca abierta lista para tragarlas. Clara sintió que el aire se volvía cada vez más pesado. La sombra la retó con su pregunta, una mezcla de terror y curiosidad burbujeando en su interior. Sofía, aún temblando, miraba a su madre buscando respuestas en sus ojos. El túnel estaba en calma, como si estuviera esperando, conteniendo la respiración mientras el destino se decidía. Lo haría todo por ella, respondió Clara, su voz firme a pesar del pavor que la envolvía.
La sombra sintió lentamente, acercándose más, su figura distorsionándose entre lo conocido y lo desconocido. Entonces, escoge, dijo la figura con una voz que parecía arrastrar el eco de las edades. Una vida por otra. Tu amor o tu memoria, la mente de Clara se nubló. ¿Qué significaba eso? Si la sombra necesitaba su memoria, significaba que tendría que sacrificar su historia, sus recuerdos, todo lo que había formado parte de su vida. Una decisión difícil, casi impensable, pero la mirada de Sofía, llena de esperanza y miedo, la obligó a pensar. ¿De verdad eso es lo que buscas? Robarme mi historia, gritó Clara, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de su corazón. La sombra no respondió, lo que solo aumentaba el terror que la invadía. Demasiados recuerdos volaron ante sus ojos, risas de Sofía jugando, su primer día de escuela, momentos con su madre, que ahora se presentaban como espejos de un pasado que podría desaparecer. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría con Sofía? Los recuerdos son cargas, sombras de lo que fuiste. Despojándote de ellos, la oscuridad no podrá seguirte, explicó la figura, su tono envolvente casi persuasivo. Clara respiró profundamente, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Y si me quedo con ellas? ¿Sé que terminaremos como tú? En un túnel sin final, cargando con este peso no sería madre si lo hiciera, contestó. Entonces, las paredes comenzaron a cerrarse de nuevo. Sofía apretó más fuerte la mano de su madre y con un tirón desesperado, Clara se atrevió a mirar a la sombra directamente. Tú no entendiste. Mis recuerdos hacen que yo sea quien soy. Si es un trato, quiero a mi hija y a mis recuerdos. La sombra movió su cabeza, y la risa que emanó de ella resonó como un eco lejano, burlón e hiriente. El tiempo es breve, Clara. Solo hay lugar para una. Elige sabiamente. La boca del túnel se distorsionó por la presión, y el ambiente se volvió pálido. Clara sintió la desesperación apoderarse de ella. No había tiempo. La figura se desvanecía y con ella, sus opciones. Una última mirada a los ojos de Sofía. Te prometo que siempre estaré contigo, pase lo que pase, le dijo, mientras intentaba congelar ese momento en su mente. Al ver la tristeza en el rostro de su hija, la frialdad del túnel se convirtió en un ardor dentro de ella. Clara sintió que la invasión de sombras quería consumir su esencia entera y no podía permitirlo. Sin pensarlo más, se acercó lentamente hacia la figura. Estoy lista, proclamó, decisión en voz alta. La sombra sonrió, medio paso hacia el lado, como si estuviera abriendo un espacio en la bruma. Lo que perdiste será reemplazado por un nuevo comienzo. La memoria se puede hacer añicos y aún así renacer. Un giro oscuro la envolvió, un vacío infinito se cernía sobre su mundo. Sofía gritó, un sonido desgarrador que retumbó en su oído, pero ya no había vuelta atrás. Clara sintió su ser tambalear, como si todo lo que había amado se desmoronara a su alrededor. Las sombras se arremolinaron, su historia sufriendo un colapso. Un susurro escalofriante se elevó en el aire, un canto que hablaba de sacrificios. La desolación arrastró su conciencia mientras el entorno se tornaba un mural oscuro de recuerdos desvanecidos. Esta noche es solo el principio, resonó la voz de la figura. Clara perdió el sentido en medio de la vorágine, pero un grito, el grito de Sofía, la atravesó al final. Mamá, y así, en el abismo de la oscuridad, Clara se encontró sola, unas sombras en su mente susurrando un futuro incierto. ¿Qué había sacrificado realmente? La respuesta se cernía en el aire. Pesada y latente, mientras caía en una espiral que prometía revelarle secretos que nunca imaginó, la oscuridad la envolvió completamente, dejando solo un eco de su grito retumbando en el abismo. Clara despertó en un lugar extraño, su cuerpo tendido sobre un suelo polvoriento. Un zumbido monótono llenaba el aire, un sonido que parecía arrastrar consigo ecos de su propia desesperación. A su alrededor, sombras danzaban con lentitud, figuras borrosas que se deslizaron como serpientes por el frío suelo, desvaneciéndose en la penumbra antes de que pudiera distinguir sus rostros. Sofía, llamó con un hilo de voz. La imagen de su hija se agitaba en su mente, un faro pequeño entre la negrura. Pero nadie respondió. El silencio la envolvía, apretado y asfixiante. Clara se levantó, sintiendo un ardor en su pecho,
una presión que la empujaba hacia adelante, hacia la negrura que parecía llamarla. Un reflejo de luz brilló a lo lejos, como un faro en la tormenta. Sin pensar, comenzó a caminar, sus pies resonando en el eco de la penumbra. A medida que se acercaba, la luz se amplificó, revelando un paisaje distorsionado. Lo que encontró fue un salón antiguo, decorado con espejos cubiertos de polvo. Las sombras allí eran más intensas, se retorcían, torcidas y desgarradas, como lamentos que nunca cesaban. Clara se movió cautelosamente. Algo en el aire le decía que cada paso era un error, pero la desesperación la empujaba hacia adelante. Se detuvo frente a uno de los espejos, y lo que vio le heló la sangre. El reflejo no era el de Clara, en su lugar, una figura sombría la observaba. Tenía la misma forma, el mismo rostro, pero los ojos eran vacíos, como pozos sin fondo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, burlona y victoriosa. «No te asustes, Clara, soy tú», susurró la figura, su voz un eco retumbante que llenaba el espacio vacío. «Has dejado atrás más de lo que crees». «¿Qué quieres?» «No te creo», respondió Clara, aunque el miedo goteaba en su voz. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. «Has sacrificado tus recuerdos, tus lazos, y ahora eres parte de este lugar, este laberinto de desesperación», dijo la figura, acercándose, cada paso una amenaza tangible. Clara dio un paso atrás, el sudor frío cubriendo su frente. «¿Dónde está Sofía?», exigió, su voz casi un grito. «Tu hija está en otro plano, mientras tu alma se entrelaza con la oscuridad. Pero puedes encontrarla si te atreves a seguir adelante. Solo debes enfrentarte a lo que has perdido», replicó el reflejo con una risita cargada de malevolencia. Las paredes del salón comenzaron a encogerse. Los espejos brillaron intensamente mientras imágenes del pasado de Clara aparecían y desaparecían, noches de risas, momentos de dolor, su vida, todo en 1000 fragmentos. La figura del espejo apretaba su mano contra el cristal, como si estuviera buscando liberarse. «Recuerdos llenos de vacío, Clara. La memoria es una carga, no una bendición. ¿Por qué te aferras a ella?». La figura sonrió, envenenando el aire con su risa distorsionada. «Eres una mentira. No soy tú. No seré parte de esta oscuridad», gritó, rabia y desesperación entrelazándose en su voz. Clara empezó a correr, atravesando la sala, esquivando sombras que parecían querer atraparla. El eco de la risa la seguía. «No hay escape, solo ora a las sombras. La verdad siempre vuelve y el tiempo es un ciclo, Clara. La oferta sigue en pie». Clara sintió el aire volverse denso y opresivo. Una puerta, resplandeciente en su mente, se abría en sus pensamientos. Si podía encontrarla, si podía atravesar esos espejos, podría rescatar a Sofía, ¿verdad? Pero, antes de que pudiera dar un paso, el mundo estalló en oscuridad nuevamente y Clara se encontró de vuelta en el túnel, con la sombra mirándola, su presencia aún más imponente. Su voz tomó un tono grave, resonando en su interior. «¿Estás lista para perderte para siempre?». La pregunta flotó en el aire, densa y cargada de significado. Clara sabía que esta vez debía decidir, no solo por su hija, sino por su propia existencia, arrastrando consigo cada fragmento de luz que aún vivía en su corazón. La sombra la observaba, y Clara sintió la presión del tiempo sobre su piel. ¿Podía realmente enfrentarla oscuridad, o ya había perdido la batalla? Un murmullo llegó a sus oídos, la voz de Sofía, distante pero clara: «Mamá». Y el eco de esa palabra resonó en su mente mientras la sombra se movía, acercándose un poco más, esperando su respuesta. ¿Qué haría Clara esta vez? El tiempo se escurría entre sus dedos. El túnel parecía pulsar, como un corazón oscuro que latía con hambre. Clara se sintió arrastrada, como un barco a la deriva en aguas negras. Cada rincón del túnel estaba impregnado de terror, y el murmullo de Sofía crecía, reverberando a través de las paredes de su mente. «Mamá». La voz de Sofía sonaba más fuerte ahora, pero también más desesperada. Clara apretó los dientes, la impotencia la consumía. Si la sombra era la clave, debía encontrar la manera de enfrentarse a ella. «¿Qué más debo perder?», susurró, con lágrimas resbalando por su rostro.
La sombra, al escucharla, se detuvo y una risa sibilante salió de su ser. Era una risa que cortaba el aire, llena de burla y malevolencia. ¿Perder? Oh, querida Clara, eso es solo el comienzo. Estás aquí porque quieres. Tu dolor te ha traído de vuelta, y ahora, debes decidir, ¿quién eres realmente? Con esas palabras resonando, la oscuridad a su alrededor pareció transformarse. Las luces comenzaron a encenderse, reflejando imágenes de su vida, cada error, cada pérdida. Recuerdos de ella y Sofía riendo juntas, jugando en el parque, y luego días llenos de silencio tras la separación. ¿Ves? Continuó la sombra, acercándose lentamente. Esto es lo que eres. Más que recuerdos, son cadenas. ¿Realmente te atreverías a romperlas? No hay vuelta atrás. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si toda su vida estuviera a punto de desmoronarse. La sombra sonrió, y esta vez su risa se convirtió en un grito, resonando con la intensidad de 1000 gritos ahogados. Necesitas ver tu verdad. Mira en el espejo, y sabrás el precio a pagar, ordenó la sombra. Clara dudó, sintiendo como el terror la invadía. Se obligó a moverse, los pasos, aunque temerosos, la acercaban al espejo más grande de todos. La superficie relucía de forma inquietante, como si algo se agazapara justo bajo la piel del cristal. El reflejo no era solo de su forma física, era un reflejo de su alma, de sus miedos más profundos y de sus deseos reprimidos. Miró con ojos llenos de temor, y de pronto, el vidrio comenzó a ondular como un lago en tormenta, imágenes distorsionadas emergieron. Clara vio su vida desbordar de dolor y soledad, las palabras de despedida, la ausencia de Sofía, el remordimiento que la había devorado por dentro. No. Esto no es lo que soy, gritó, pero su voz se perdió en el eco de la sala. ¿Verdad? ¿No es curioso cómo eliges asumir el papel de víctima? Te aferra a esta oscuridad. La libertad podría ser tuya, solo si te atreves a enfrentarlo, la sombra le susurró, cada palabra impregnada de veneno. Una parte de Clara sabía que la sombra tenía razón. Había buscado refugio en el dolor, atada a una vida que ya no existía. Sin embargo, estaba claro que huir no era una opción. La voz de Sofía se deslizó nuevamente por el aire, mamá, no te rindas. Esa súplica encendió algo dentro de Clara, un rayo de determinación en medio de la tormenta. Voy a encontrarte, Sofía. No me detendré, no más. Clara gritó, enfrentándose a su reflejo. En ese momento, las cadenas de su pasado comenzaron a romperse, y una luz brillante estalló del espejo. La sombra gruñó, lanzando tentáculos oscuros hacia ella, pero Clara, llena de rabia y determinación, atravesó la luz. El momento fue fugaz, y de repente, se encontró de vuelta en el salón, pero esta vez tenía una nueva resolución. Las sombras parecían más débiles, titilantes a su alrededor, como miedo a ser confrontadas. Ahora enfrentaré mis sombras. Por Sofía, lucharé, pensó Clara, mientras una puerta apareció, flotando en el aire. A través de ella, podía escuchar la risa de su hija, clara como el cristal, pero justo cuando se acercaba, el eco de un murmullo frío la detuvo en seco. Te has adentrado en lo desconocido, Clara. No solo es tu vida lo que has puesto en peligro. Las sombras esperan más que tu respuesta aterida. Clara sintió una punzada de terror. Una opción se le presentaba, pero el precio era incalculable. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia alma, para alcanzar a Sofía? Su corazón latía con fuerza mientras se enfrentaba a la puerta, el destino de su hija colgando en la balanza, junto a su propia salvación. ¿Hasta dónde llegarías? Un escalofrío recorrió su espalda mientras el mundo comenzaba a brillar de nuevo. Clara respiró hondo, el aire helado le llenó los pulmones mientras avanzaba hacia la puerta brillante. La risa de Sofía seguía resonando en su mente, pero el murmullo de la sombra también no cesaba. La advertencia había quedado clara, no solo se trataba de ella, sino de mucho más. A cada paso que daba, sentía el peso de las decisiones que la habían llevado hasta allí. Cuando la mano de Clara alcanzó la manija, un susurro frío la envolvió como una serpiente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?, sonó en su oído, y un miedo nuevo la invadió.
realmente sabía lo que estaba por hacer, empujó la puerta. El resplandor la ciegó momentáneamente, pero al abrirse, reveló un mundo de sombras danzantes y ecos distorsionados. El lugar parecía un vasto abismo donde las risas y los llantos se mezclaban en un canto discordante. Las paredes, cubiertas de espejos oscuros, reflejaban versiones distorsionadas de ella misma, una madre perdida, una mujer quebrada por el dolor. Pero la imagen más desgarradora era la de Sofía, atrapada en un cristal, llorando. «Sofía», gritó Clara, la desesperación sacudiendo su voz. La niña, en su reflejo, la miraba con ojos llenos de miedo. «Mamá, ayúdame», suplicó Sofía, extendiendo sus manos implorantes, mientras el cristal que la apresaba palpaba como agua turbia. Clara sintió su corazón partirse. «Te sacaré de aquí». Clara se lanzó al espejo, la superficie se rompió soltando un grito desgarrador. Al atravesarlo, sentía que cada fragmento de cristal la cortaba, pero no podía detenerse. La chispa de valor ardía en su interior, a medida que cruzaba, un oscuro torbellino comenzó a formarse a su alrededor. La sombra, recuperándose, se abalanzó hacia ella. «¿Por qué te empeñas en arruinarlo todo? No puedes salvarla, Clara. No sin un precio». «Cállate», le gritó Clara con fuerza, mientras luchaba por avanzar en este nuevo mundo. El tiempo parecía distorsionarse, los ecos de su grito resonando infinitamente. Cada paso le costaba la misma esencia de su ser, pero continuar era su única opción. Finalmente, alcanzó a Sofía. Sin pensarlo, abrazó a su hija a través del espejo, sintiendo que algo mágico y aterrador sucedía. Juntas, comenzaron a romper el cristal que las mantenía separadas. La luz, ahora brillante, las envolvió en una burbuja de calor, pero la sombra no se rindió tan fácilmente. Con un grito estruendoso, mandó tentáculos oscuros que se enredaron alrededor de Clara, arrancando su atención. «Te dije que hay un precio que pagar. Tienes que elegir, tu vida o la de tu hija». La bruma oscura amenazaba con devorarla. Clara, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban, recordó esos momentos de felicidad con Sofía, las risas, el amor. Y de repente, todo cobró claridad. «Te elijo a ti, Sofía», exclamó, como si sus palabras fueran espadas. En ese instante, la luz creció desbordante entre ellas y con su fe, las sombras comenzaron a desvanecerse. «Pero, madre, no hagas esto», la voz de Sofía tembló. «No quiero que sufras por mí». «Lo haría 1000 veces, hija». «Y lo haré de nuevo», replicó Clara, sintiendo un poder renovado. Justo cuando la sombra se estaba a punto de devorarla, Clara alzó la mano y la luz estalló, dispersando las sombras, haciendo que el túnel temblara como una bestia herida. Todo se volvió aún más confuso. Ruidos ensordecedores llenaron el aire mientras la realidad alrededor de ella empezó a estremecerse. Clara agarró a Sofía, decidida a rescatarla, sin saber que cada segundo que pasaban juntas también significaba que estaban atrapadas en una trampa. «Clara, son ellos. Nos están buscando», gritó Sofía, su rostro pálido lleno de terror. Las sombras formaron figuras, acercándose lentamente, con ojos brillantes que buscaban consumirlas. Clara sintió que una verdad oscura se asomaba. Estaban atrapadas en un juego aterrador donde lo que deseaban podría ser su condena, y mientras luchaban por deshacerse de las sombras, un último eco resonó en la oscuridad. «¿Hasta dónde llegarías para proteger lo que amas? Lo descubrirás pronto». La desesperación se apoderó de Clara. Ahora se enfrentaba no solo a la sombra que la acechaba, sino a un destino aún mucho más siniestro. Su corazón latía con fuerza, pero no podía dar marcha atrás. Lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La oscuridad del túnel se disipó lentamente, como si un nuevo amanecer finalmente surgiera entre las sombras. Clara despertó, encontrándose de vuelta en la habitación polvorienta donde comenzó todo. Sin embargo, esta vez, había algo diferente en su interior, una sensación de determinación brotaba desde su corazón. «Sofía», murmuró, el nombre de su hija resonando con un eco de esperanza. La luz que brillaba a través de una rendija de la puerta parecía guiarla, como una promesa de que había una salida, un nuevo comienzo. Clara sabía que el sacrificio que había hecho por su hija en el túnel la había cambiado,
pero la había dejado más fuerte. Con pasos firmes, se acercó a la puerta y la abrió. El panorama que se desplegó frente a ella la tomó por sorpresa. El pueblo de Santa Lucía estaba transformado, la niebla que antes lo envolvía se había disipado, revelando calles vibrantes y coloridas. Las risas de los niños y las conversaciones de los vecinos llenaban el aire, un murmullo de vida que había sido ahogado durante tanto tiempo por el miedo y la oscuridad. «Mamá, ¿dónde estás?». La voz de Sofía llegó desde algún lugar más allá, un hilito de luz que atravesaba la neblina del recuerdo. Clara sintió que un peso se levantaba de su pecho, su hija estaba allí, aunque no podía verla aún, el corazón se le aceleró mientras corría entre las calles que antes había evocado terror. Ahora se sentían familiares y acogedoras. Cada paso era un eco de su amor por Sofía, conduciéndola hacia la verdad. El miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una emoción electrizante. Cuando finalmente llegó a la plaza del pueblo, avistó a su hija. Sofía estaba de espaldas, mirando hacia un grupo de niños que jugaban felices. Clara se acercó despacio, sintiendo que el aire vibraba con una energía desconocida. Al girar, Sofía la vio y sus ojos se llenaron de reconocimiento. Mamá, su voz era un canto de claridad, un abrazo emocional que atravesó la distancia entre ellas. Sofía. Clara se lanzó hacia su hija, y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a su pequeña. El momento era puro, lleno de luz y amor. Pensé que no volvería a encontrarte, pero estoy aquí, mamá. Siempre contigo, Sofía sonrió. Sus ojos reflejaban un entendimiento profundo, como si ambas hubieran cruzado un umbral que había cambiado su destino para siempre. A medida que se abrazaban, Carla sintió la calidez de un nuevo comienzo envolviéndolas. Las sombras que habían acechado su aldea habían sido desvanecidas por su amor inquebrantable. Clara comprendió que habían rompido las cadenas de los secretos antiguos, dejando atrás un legado de miedo. Lo que había vivido en el túnel no era solo un sacrificio, sino una enseñanza sobre la fortaleza del amor. Las brujas y sus deseos oscuros ya no tendrían poder sobre ellas, porque habían elegido la luz, habían enfrentado sus mayores miedos y habían regresado para vivir en la verdad. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, y Clara se dio cuenta de que el pueblo había renacido, liberándose del pasado que lo había atormentado. A su alrededor, las caras familiares sonreían, como si el pueblo entero celebrara su triunfo. ¿Ahora qué haremos, mamá?, preguntó Sofía, su voz cargada de felicidad. Ahora, viviremos en libertad. Cada nuevo día será una aventura y nunca más nos dejaremos envolver por el miedo. Nunca más, Clara prometió, su voz firme y llena de amor. Las dos se unieron a la celebración que había comenzado, y Clara supo que aunque el pasado había dejado sus cicatrices, el futuro estaba lleno de posibilidades. Miró a su alrededor, sintiendo la energía positiva de las almas que habían regresado a la vida, y en su corazón resonaba una fuerza renovada. A partir de aquí, solo hay luz, dijo Clara, mientras sus manos se entrelazaban con las de su hija, listas para enfrentar lo que viniera. El legado del miedo se había roto, un nuevo capítulo comenzaba no solo para ellas, sino para toda la comunidad de Santa Lucía. Clara y Sofía, juntas, hacia adelante. Pero espera. Antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es tu momento de mostrar tu apoyo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu voz cuenta.